la mayoría de las pacientes vienen por esta sintomatología o por tratamiento o por secuela del tratamiento de esta enfermedad. Aquí pueden poner en primer plano, les he puesto una imagen de cómo puede cambiar el cuello del útero. Miren, de la imagen izquierda a la imagen derecha, a una lesión proliferante, ¿verdad? Un cuello del útero, un cervix sanito, ¿cómo va a poder darnos una enfermedad tan proliferativa, exofítica, que nos puede comprometer mucho la sobrevida del paciente? Muy bien, vamos avanzando. Ubicándonos dentro de lo que son los genitales femeninos, la doctora ha podido apreciar y describir muy bien uno de los órganos externos, que es la vulva, y a nosotros a continuación nos va a tocar poder describir y estudiar acerca de el cervix o cuello del útero. ¿De acuerdo? Acá está mi cursor. Tenemos el cuello del útero. A través de la vagina podemos llegar al útero, y entre ellos el cervix es la porción del útero que prácticamente se considera como externa o vulnerable a los agentes externos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a él a través de la vagina. Entonces, ubicándonos bien en anatomía, vamos a ver que el cuellito del útero, del punto de vista de examen clínico, a través de un espéculo podemos observar la presencia, la ubicación de este cervix. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien, chicos? Me van diciendo. ¿Hola? Sí, doctora. Ya, no se duerman, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el cuellito del útero, que tiene sus características anatómicas, como yo les comento siempre, y que tenemos que conocerlas para poder entender cuál es la patología y los cambios fisiopatológicos que pueden ocurrir en este órgano para que nos puedan dar las diferentes patologías. Muy bien. Tomándole la importancia y el interés de este tema, el cáncer de cuello del útero es un problema de salud pública, y aquí lo tenemos. La Organización Mundial de la Salud, a través del Instituto de Investigación del Cáncer, que es el IARC, ha estudiado y ha llegado a ciertos análisis de que el diagnóstico a nivel mundial, se diagnostican 12 millones de casos nuevos al año. Y calculan que para el año 2030, no nos falta más que 7 añitos, se van a diagnosticar 21 millones de casos nuevos, que es la proyección a nivel mundial. Entonces, no solo nacional, sino también mundial, es un problema, y por eso el interés de toda la comunidad científica para poder poner freno o ponerle solución a esto. A nivel de registro de cáncer de Lima Metropolitana, ya en nuestro país, entre el año 2010 y 2012, se pudo determinar que es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres en el Perú. Y eso es una realidad, como yo les dije a ustedes, y una responsabilidad para nosotros poder controlar esta enfermedad, y no la vamos a poder controlar ni disminuir su incidencia si es que no la conocemos. ¿De acuerdo? Tiene una tasa de incidencia de aproximadamente 48.2 por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 26.4 por 100.000 habitantes. Veamos cómo es la incidencia según el Globocan para el año 2020. La tasa de incidencia por sexo en los diferentes 10 cánceres mundiales. Tenemos, miren, en primer lugar está la próstata, en segundo lugar está mama, y en tercer lugar estómago, colon, y en cuarto lugar está el cuello del útero. Aquí lo tenemos a nivel mundial, ¿no? En mujeres es el segundo. Miren ustedes en incidencia, ¿de acuerdo? Solamente vemos el lado derecho, el guinda, que la población femenina es el segundo cáncer a nivel mundial que va a dar problemas en incidencia. ¿Cómo es en el Perú? Veamos en el Perú. Globocan ha analizado para el año 2020 y vemos que la mortalidad en nuestro país, miren cómo está. En primer lugar, viene a ser estómago. En segundo lugar, y aquí se lo he puesto bien grande con rojo, viene a ser cervix uterino. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante que tienen que saber. Es nuestra segunda causa de muerte en nuestro país. Tanto es así que en nuestra realidad, el Perú, tenemos aproximadamente, para los años ya pasados, que no ha cambiado esto, cerca de 4.400 casos nuevos. Miren, 5.400 casos se detectaron en el año 2007, con una tasa de 34.5 por 100.000. Es decir, habían más de 12 casos diarios, ¿de acuerdo?, de diagnóstico.
y aproximadamente morían 2.000 mujeres para ese año. 2.600 en el año 2007, con una tasa de mortalidad del 16. Hoy en día casi mueren, esto no ha cambiado mucho. Si en esa época morían 5 mujeres diarias, como yo les digo, hoy en día mueren 5. ¿De acuerdo? En esa época, en ese cálculo todavía estaban con 6. Eso no ha cambiado mucho, no ha bajado mucho, a pesar de todas las políticas o estrategias que tratamos de tener, no baja. Entonces, piénsenlo bien y lo que yo les digo, hay que reflexionar. Son 5 mujeres que pueden ser nuestros familiares, nuestros allegados, que han fallecido ayer, 5 certificados de defunción que se van a hacer hoy día y 5 certificados de defunción que lamentablemente se van a llenar mañana por 5 mujeres con cáncer al cuello del útero. Entonces tenemos que tomar conciencia de que es una responsabilidad y es un problema real de salud pública. Entonces tenemos como médicos, y ustedes que son jóvenes van a salir, y nuestra primera misión como médicos, llévenlo en su frente, es educar a la población, educar al familiar, a mi entorno. ¿Por qué? Porque es la única forma de poner freno a esta enfermedad. Pero tenemos que conocerla, como yo les dije. Probablemente les exijo, tienen que conocer la enfermedad, tienen que conocer, y desde la anatomía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el cáncer cervical? ¿Qué es el cáncer al cuello del útero? Es el crecimiento de células cancerosas del epitelio escamoso en un 90%, porque el cuello del útero, acuérdense que en su histología, en su revestimiento, en su 90, pues su mayoría es de tejido escamoso. Pero también hay células glandulares y también hay células mucosas. Entonces, es el crecimiento, la alteración de estas células en morfología que pueden originar un cáncer a largo plazo, gracias a Dios. ¿Dónde radica el detalle, el punto débil, el punto vulnerable? En la anatomía del cuello uterino. El cuello uterino tiene una característica histológica. Tenemos un epitelio de transición, tenemos un epitelio de metaplasia escamosa, que muchas veces les pregunto a ustedes, ¿es cierto? Y es la unión escamo-columnar, en la cual podemos tener el epitelio escamoso poliestratificado y el epitelio cilíndrico ciliado, ¿de acuerdo? Cilíndrico, perdón, el glandular cilíndrico. Este epitelio de transición, esta línea que ustedes pueden ver, es la zona de metaplasia escamosa. Ustedes recuerdan sus clases de histología. Es la zona de metaplasia escamosa en la cual un epitelio puede cambiar o transicionar a otro tipo de epitelio. Esta es la zona muchas veces vulnerable de cambio. Hasta ahora se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ¿Todo doctora. bien? Muy bien. Entonces, si tenemos el examen del cuello del útero, tenemos un cervix, ponemos el espéculo, nosotros tenemos la gran ventaja de que no perdamos la oportunidad de examinar a la paciente. Pongámosle el espéculo, examinemos y veamos sus partes. Si tenemos un ectocervix y tenemos un endocervix. Un ectocervix, acuérdense, representado por un epitelio escamoso, y un endocervix, como ven en la foto ampliada, que está representado por el epitelio glandular, ahí donde están las criptas glandulares. Y miren el epitelio escamoso, un tapiz que tapiza esa área. Esa zona que está bien dibujadita acá, que la pueden ver, es la unión escamo-columnar. ¿Se puede ver claramente? No. Ariana, ¿se ve? Ariana. No está. Erika. Tampoco está. Sí se ve, doctora. Ya. Seguimos avanzando entonces. Entonces, es importante que esta zona de unión escamo-columnar es la zona vulnerable de cambio. ¿Por qué? Porque fisiológicamente ya están cambiando los dos epitelios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología va a ser el desarrollo gradual y lento. Esta es la gran ventaja que tenemos, que es lento y nos da la oportunidad de actuar, en la cual a partir de una condición premaligna, uno puede degenerar o llevarse a una lesión neoplásica. Pero para esto va a pasar por diferentes etapas. Y aquí viene muchas veces la confusión, ¿no? La condición premaligna son llamadas displasias.
¿de acuerdo? Que es la alteración celular del epitelio, que muchas veces les pregunto y les insisto. ¿Por qué? Porque son términos histológicos, o también llamadas neoplasias interepiteliales en algún momento de la historia, y que actualmente les denominan y corrigieron a la nomenclatura a lesiones intraepiteliales. Entonces, en realidad todas son lesiones premalignas, son lesiones precursoras del cáncer al cuello del útero, y que el desarrollo y cambio va a ser gradual y muy lento, ¿de acuerdo? Y va a depender sobre todo de la respuesta de la paciente y del tejido. Muy bien. ¿Quién es el responsable de todos estos cambios? El responsable es el virus papiloma humano. Creo que algunos de ustedes ya se han conversado, y si no, se los presento, aunque deberían ya por microbiología, los cursos anteriores, saber y tener conocimiento del virus. Pertenece a la familia de los papilomaviridae, se caracteriza porque se encuentra en el trofismo epitelial, es decir, va a cubrir, va a albergar y habitar en todo lo que es piel y mucosas, lo podemos encontrar. Ojo, ubicación del papilomavirus en piel y mucosas. Está protegido o está formado por una cápsula proteica que no tiene envoltura y tiene un ADN circular, de forma circular, que son las características de este virus y que solamente lo podemos ver por microscopía electrónica. Eso también tenemos que tener claro. A veces a nuestros familiares, a los pacientes, por captar, por engañar, por querer captar a la paciente, les engañan y dicen, mira, mira, ahí está el virus papiloma. El virus papiloma humano no se ve, y ustedes lo saben por microbiología, ¿de acuerdo? Es un virus de muy pequeño tamaño. No es un solo virus, ¿de acuerdo? Es una gran familia de virus. Y aquí tienen el árbol fitogenético del papilomavirus, de los cuales, imagínense, de toda la familia que tiene Viridioides, tenemos solamente nosotros algunos responsables o relacionados o estudiados en realidad para el desarrollo de cáncer, o sea, con cierto componente oncogénico. Y aquí tenemos los gran mencionados, o muy mencionados. Tenemos el 45, el 18, el 16, están mencionados, el 31, el 33, y todos los que tenemos aquí que están de componente de los alfa, de la familia alfa papilomavirus. Pero a nivel, hacia el otro extremo, tenemos una cadena beta de papilomavirus, que todavía ni siquiera se estudian. Están en estudio para ver si se relaciona la coexistencia de estos virus de ambas familias o grupos o ramas, para poder evaluar si es que esto tiene un papel o juega un rol en el desempeño del cáncer. ¿De acuerdo? Vamos viendo por ahí. Perfecto. El papilomavirus humano, ahí está, son unos virus que se transmiten y que es una infección más común que hay. ¿De acuerdo? ¿Cómo se transmite el papilomavirus humano? A ver, Félix, Dayan. Hola, ¿no están ahí? Ariana. Sí, doctora. ¿Cómo se transmite el papilomavirus humano? Es una infección más común que hay. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra? En toda la piel y mucosas. Y es una infección asintomática. Prácticamente no hay síntomas de esta infección, ¿no? La gripe nos da un resfrío, una sintomatología, una rinitis, una mucosidad, un eritema, un estornudo, fiebre. El papilomavirus humano no da nada, no da síntomas, completamente asintomático. Tiene periodos de incubación prolongados, ¿de acuerdo? Puede estar años incubando. Hay teorías que dicen que una vez que se contagia o se transmite el papilomavirus humano, puede quedar detectable en las mucosas, como puede irse hacia las capas profundas y quedar ahí de manera incubando, de manera silente, hasta que pueda replicarse y otra vez expresarse y exteriorizarse. Son cerca de 200 serotipos aproximadamente, como les comenté y les enseñé el árbol genealógico. Más del 50%, del 15% se contagian sexualmente, ¿no? Hay otros que se contagian por contacto, por toques. Ahorita vamos a ver. Pueden producir desde papilomas, condilomas, son responsables de verrugas, hasta poder
formar y ser responsables del cambio histológico de tal grado que puede llegar a ser un cáncer, ¿no? Dayan, ¿está Dayan por ahí? No. Sí, doctora, Dayan, bueno. Dayan, ¿estás ahí? Sí, doctora, ¿me Para no escucha? salir de mi pantalla. Muy bien, Dayan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, Dayan, cuéntale a tus compañeros, ¿el papilomavirus humano es solamente responsable de cáncer al cuello del útero? Porque ahorita lo estamos tomando como mención el cáncer al cuello del útero, pero es el único responsable, solo produce cáncer al cuello del útero. A No, ver, doctora. Puede producir también cáncer a la vulva, al orofaringe, a otras zonas. exacto, ¿no es cierto? Pero como tiene un componente sexual en su gran mayoría, entonces todas las superficies implicadas en un acto sexual pueden ser formas de contagio de papilomavirus. Entonces tenemos genitales externos, ¿de acuerdo? Tenemos región anal, región perineal, tenemos cavidad oral, lengua, faringe, laringe. Están relacionadas las neoplasias con papilomavirus humano. Entonces es importante que conozcamos este factor etiológico. Y así tenemos. Las lesiones por papilomavirus pueden ser múltiples. Pueden ser desde benignas, como estas que vemos acá, los condilomas, que la doctora también lo presentó en vulva. Tenemos condilomas vaginales. Miren acá ustedes en la mano, en la uña de la mano, hay condilomas, hay verrugas. Expresión de infección por papilomavirus humano. A nivel de genitales, pene, acá vemos pene, ingle, miren en las fotos inferiores, expresión de infección por papilomavirus humano. A nivel de mucocutáneos, piel, planta, mire, región plantar, en el pie, en el dedo. A nivel de la foto superior derecha, tenemos vagina, miren acá la vulva, como decía la doctora, el introito, el vestíbulo. Ahí tenemos condiloma. ¿Lo pueden ver o no? No se puede ver. Voy a tratar de poner mi cursor ahí. Acá. ¿Ven mi cursor? ¿Pueden ver la lesión ahí? Sí, doctora. Perfecto. Más Sí, acá doctora. arriba la lesión arrosariada, verrucoide, ¿no es cierto? Miren las paredes de la vagina, del vestíbulo, de la vulva, a nivel de la foto superior, condiloma. Entonces, eso no es cáncer, pero son lesiones benignas también producidas por papilomavirus. Entonces, va a depender del tipo de papilomavirus para que se exprese la lesión que a él le corresponde. Eso no quiere decir que no puedan coexistir la existencia de ambas poblaciones virales, los virus de bajo riesgo como los virus de alto riesgo. Los relacionados con alto riesgo son los virus oncogénicos. Esos sí me van a producir lesiones malignas. Y acá tenemos, arriba a la izquierda, tenemos el cáncer cervical, una lesión proliferante. Miren cómo cambia el cuello del útero de todo un epitelio plano, escamoso, bonito y liso. Miren cómo se convierte en una proliferación celular. Tenemos lesiones a nivel de la vulva, abajo en la izquierda. La doctora ya nos enseñó a nivel de lesión benigna y también maligna. Este es un cáncer de vulva por papilomavirus. Acuérdense que hizo dos menciones, ¿no? El cáncer de vulva relacionado con un VIN usual y relacionado con el BIN diferenciado que no tiene que ver con papilomavirus. Este sí va a estar relacionado con papilomavirus. ¿Qué más? Miren la lengua en la foto interior. Hoy en día no podemos limitar, ni prohibir, ni juzgar en la parte sexual de cada persona. Hay un contacto a nivel oral, hay sexo oral. Puede haber una lesión a nivel de cavidad oral. Y aquí tenemos la lengua. Miren, base de la lengua. Expresión de papilomavirus humano en este tipo, en este caso oncogénico. Arriba a la izquierda, a la derecha, tenemos cáncer de pene, ¿de acuerdo? Y muchas veces una patología que es un poco frecuente, pero que se ve y se presenta, y muchas veces son motivo de cirugía, mutilación y cambio de estilo de vida. Acá abajo, en la parte de abajo, tenemos cáncer, abajo a la derecha, cáncer oral en el piso de la boca, miren. Entonces, las expresiones de lesiones proliferativas cuyo factor causal es el agente causal papiloma virus humano.
¿De acuerdo? Este papilomavirus humano está relacionado con cáncer, sí, pero no todos, no todo el árbol genealógico, acuérdense. El papilomavirus humano es conocido como la causa principal del cuello del útero, pero no tampoco única. Está relacionado con cáncer al ano, ya lo comentamos, a la vulva, a la vagina, al pene, la orofaringe, y se han identificado papilomas virus humanos de bajo riesgo, como el 6 y el 11, y papilomas virus humanos de alto riesgo, como el 16, el 18, el 31, el 33, 35, 39, 45, 51, 52, y todos los que tenemos ahí, siendo los estudiados o hallados en los estudios más frecuentes de cánceres, el 16 y el 18 como frecuencia. ¿En qué sentido? En un 70%. ¿Qué quiere decir? Que de los cánceres de cervix que se han estudiado a las mujeres que tuvieron cáncer, se estudió qué población de serotipo de papilomavirus tenían y en un 70% eran 16 y 18. Muchas de las lesiones se autolimitan sin dejar secuelas. ¿Por qué? Porque como esto es un virus, entonces la naturaleza de esta enfermedad es inmunológica. Aquí juega el papel antígeno-anticuerpo, inmunidad del poblador, inmunidad del huésped y la agresividad o no que tenga el virus. Pero lógicamente va a actuar y va a lograr cambiar la célula siempre y cuando la condición inmunológica de la paciente lo permita. ¿De acuerdo? Paciente mujer o paciente varón, solo que ahorita estamos en service. ¿Hasta ahí se escuchó? ¿Se entendió, chicos? ¿Me dejé entender? Repito. ¿Claudia? Hola. Sí se entendió, Sí doctora. se entendió, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, vamos a ver. Seguimos avanzando entonces. Papiloma virus humano, ¿qué dice? El 99% de los cánceres del cuello del útero son producto de la infección por papiloma virus humano. Ya se estudió a nivel mundial. Esto ya es conocido. Y por eso es que se tuvieron que tomar acciones para ello. ¿Cómo es la evolución del cáncer al cuello del útero? Es lenta, gracias a Dios es lenta. Nos permite actuar, nos va a permitir a detectarlo a tiempo, ponerle freno, evitar que evolucione tanto. Y aquí tenemos este gráfico. Tenemos la célula normal, que la podemos ver en el Papá Nicolau de la izquierda, donde hay una célula transparente o sinofílica, con un núcleo pequeño, homogéneo, ¿no? Y que luego se va a convertir o se va a ver afectada por la infección por papilomavirus. Y este es el esquema del término que tienen ustedes que también conocer, coilocito. Entonces, el coilocito, acuérdense, en microbiología, en histopatología, en patología, en citología, es el cambio o la expresión de la forma de la célula cuando está infectada por el papilomavirus. Y acá lo ven en la foto del medio, ¿no? Hay una vacuola a nivel de citoplasma, el núcleo empieza a cambiar, varía en comparación a la foto de la izquierda. Y cuando ya progresa, se infecta, que es años, chicos, puede llegar a hacerse una célula cancerígena, por efecto de un papilomavirus. Y miren acá, la foto de la derecha. Esta es una célula cancerígena, cáncer, en comparación con las células normales que están a su alrededor. Miren, cambia el color, cambia la forma, el núcleo, tiene multilóbulos, multinúcleos, toda la morfología cambia y nos da tiempo sobre todo para poder detectar esto. Pero en nuestras manos está que lo podamos hacer. Entonces, la historia natural de la infección por el papilomavirus y del cáncer cervical tiene una gran ventaja que depende de la inmunidad. Entonces, acá tenemos una regla que va a ser bien fácil para ustedes. Y no espero que no se la olviden nunca. Es la regla de los 80 y los 20. Tenemos una primera infección por papilomavirus. Acá tenemos el cuadro. De los cuales el 80% va a regresionar. Es decir, que la paciente se infecte con papilomavirus no lo vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque va a tener relación sexual. O se va a infectar de joven, de adolescente, de mayor, de juventud, de estudiante, de universitaria, de esposa, de amante, de viuda, de tercer compromiso, pero va a infectarse en algún momento de su vida con papilomavirus. Entonces, de 100 mujeres que tenemos acá,
infectadas por papilomavirus, el 80% va a regresionar, es decir, no va a haber un cambio celular, ¿de acuerdo? Y solo el 20% va a presentar cambios celulares. ¿Cómo? Originándonos una lesión intraepitelial, una lesión de bajo grado. Entonces ya de las 100 mujeres que se infectaron por papilomavirus, solo 20 me van a presentar una lesión de bajo grado. De ellas, con la evolución y el tiempo y de acuerdo a la inmunidad, recuerden, el 80% va a regresionar también. Entonces, y solo el 20% va a progresar a una lesión de alto grado. Ya nos quedamos que del 20% de 20 ya solamente van a ser 4 mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, se quedan 100. De 100 que se infectaron, solo 4 van a llegar a ser una lesión de alto grado. Y de aquí, de este grupo, solo el 20% a su vez van a llegar a desarrollar un cáncer infiltrante. Es decir, menos de una mujer llegaría a ser cáncer. Entonces, miren la importancia que tenemos en el tiempo y en la oportunidad de que esto regresione. Que son estudios que se han hecho ya desde el año 2004. Y han estudiado muy bien el curso y la evolución y la historia natural del cáncer y cómo se comporta el papilomavirus en la célula femenina y cervical. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Félix? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, y miren, de este ser, esta menos una mujer que va a ser cáncer de las 100, sin embargo, van a morir hoy día 5 mujeres. Eso quiero que lo tengan bien grabadito, chicos. No podemos, tenemos que actuar, no podemos dejar que hoy día, que mañana se mueran otras 5. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Cómo funciona, doctora? ¿Cómo es que esto llega a cambiar? Aquí tenemos, el virus ingresa por la mucosa, ingresa en la relación sexual, está en las secreciones, y eso es algo que tienen que saber. El papilomavirus está en la secreción. Muchos pacientes dicen, doctora, sáqueme el útero para que no tenga cáncer al cuello del útero. Sí, pero no va a tener cáncer, pero yo no voy a evitar la infección por papilomavirus. La infección está ahí. Y ustedes son conocedores en este esquema de los diferentes estratos del epitelio. ¿De acuerdo? Aquí está el grosor del epitelio. Hay un estrato basal, un estrato intermedio, un estrato superficial, porque es un epitelio poliestratificado. Y aquí tenemos que en las microerosiones de la relación sexual, porque la relación sexual es un acto dinámico, ¿de acuerdo? Hay fricción, entonces hay microerosiones en la mucosa. Son la puerta de entrada del papilomavirus. No lo podemos evitar. Tarde o temprano se van a contagiar. Este virus papiloma humano va a ingresar a la célula y ahí donde va a depender de que se quede, se mantenga en las capas basales, como les dije, en el periodo de incubación, silente, sin sintomatología, a que la inmunidad de la paciente no juegue un factor protector y haga que esta célula se vaya cambiando, se vaya alterando, se vaya produciendo una displasia, porque ese es el término histológico, y que de acuerdo a las capas de células que me comprometa y la profundidad, se puede amplificar en cada célula, en cada núcleo celular, y me puede llevar a un cambio mayor y a un compromiso de varias capas celulares. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, doctora. doctora. Perfecto. Entonces la pregunta, ¿hay forma de evitarse en una relación sexual de la infección por papilomavirus? No hay forma, doctora. No hay forma. Porque en la relación sexual, acuérdense de la fisiología, en la relación sexual hay unos previos, como dijo la doctora, hay una lubricación, hay un intercambio de secreciones, entonces se va a llevar la infección. ¿De acuerdo? Y eso también va a jugar un papel importante en los factores de riesgo. Muy bien. Entonces, aquí donde tenemos la historia, miren la evolución. Y esto es algo microscópico, ojo, microscópico. Acá tenemos al cuello del útero normal, arriba, en la segunda foto tenemos al virus papiloma humano. Él va a ingresar por unas microerosiones.
Tenemos mi capa basal bien bonita, mis tejidos, mi membrana basal, mi capa basal, es mi zona intermedia, mi zona superficial, y en las microerosiones ingresa el papiloma. No lo puedo evitar. Va a albergarse en las células basales y de acuerdo a eso puede quedarse incubando o puede amplificarse e ir comprometiendo las diferentes capas celulares de la mucosa. Por eso es que yo les insistía mucho en saber. Y ahí es donde tenemos los diferentes grados. Entonces, esa alteración de la célula, del epitelio, me va a conllevar un término denominado displasia, acuérdense. Entonces va a haber una displasia leve, ¿cierto? Que después, que me va a comprometer los tercios de la mucosa, puede pasar una displasia moderada, que me va a comprometer los 2/3 de esta mucosa. Me puede pasar una displasia severa, donde me compromete los 3/3 de la mucosa, pero no me cambia la célula. Ojo, miren el cambio de color. Y cuando ya cambia la célula a cáncer, ¿de acuerdo? Porque ya comprometió los 3/3, es una displasia severa, ya viene el cáncer in situ. Acá se ve bien bonito, por eso les he puesto esta foto, en la cual pueden observar la membrana basal. Mientras está aquí, es cáncer in situ. Pueden ver mi cursor, ¿verdad? Hola. Sí, doctora. Ya se fueron, ya. Y cuando se rompe la membrana basal, cuando se pasa este límite, ya estamos hablando de un cáncer invasivo. Entonces ahí ya tenemos, miren la foto de arriba cómo ha cambiado. De un epitelio bien bonito, normal, a un tejido displásico que ahí está, pero que no lo vemos. Displasia leve, displasia moderada, displasia severa, tampoco se ve, pero cuando es un cáncer proliferante, ya lo vamos a ver. Acuérdense la foto del inicio. Ya un tejido proliferante, exofítico. Ya me rompió la membrana basal, tuvo la oportunidad de pasar a la dermis, acá se ve en este gráfico bien bonito, y va a tener acceso a la irrigación. ¿A quién? A los vasos linfáticos, a los vasos venosos, a las arteriolas, a las vénulas, y va a poder realizar diseminación. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenemos esquematizado. Se lo vuelvo a poner para que grábenlo. En su retina tiene que estar. Del cuello del útero, miren, tan bonito que está acá a la izquierda, un cuello bonito, epitelizado, sanito, ¿no? Viene la infección por papilomavirus y sus factores oncogénicos. Si le tocó a la paciente el serotipo oncogénico, puede intentar cambiar su célula. Si le tocó un tipo no oncogénico de bajo riesgo, puede hacer lesiones benignas que hemos conversado. Pero si no, va a intentar cambiar mi célula a una displasia leve, o también llamada en un momento NIC1, ¿no es cierto? ¿Qué es NIC1? A ver. Eric. Ay. Eric. No hay. Ariana, ¿dónde están tus compañeros? No están. ¿Quién toma la asistencia? Doctora, buenos días. Sí estoy. Lo que pasa es que por mi casa hay una máquina moldadora de piso y suena todo, no me dejan ni escuchar la clase. Ya, sí, pero estoy preguntando por tus compañeros que no están. No están en la clase. ¿Quién lleva la asistencia, chicos? El delegado, doctora Cristian. Ya. Bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, vamos Doctora, a ver. significa neoplasia intraepitelial cervical. Hola, no escucho. Hola. Doctora, NIC1 significa neoplasia intraepitelial cervical. Eso, neoplasia interepitelial intercervical, es cierto, pero es el nombre que le dieron a la displasia leve. Muy bien. Entonces, habían cambios, pero que pueden revertir. Acuérdense, 80% puede regresionar. Solo el 20% va a pasar a una lesión de alto grado, ¿no es cierto? Pudiendo ser esta, un NIC2, un NIC3, con cambios mayores. Y de acuerdo a la inmunidad, puede regresionar o en el tiempo poder llevar a un cáncer invasivo. Miren la foto, miren las fotos abajo. Y un cuellito sanito, como en el transcurso de los años puede haber una lesión leve, una lesión moderada, una lesión severa pero premaligna, precáncer leve, precáncer moderado, precáncer severo, y poder llegar a un tejido exofítico. Miren cómo se destruye y deforma el cuello del útero. ¿Está bien?
y que incluso, miren, invade la vagina. Si ven acá la última foto de la derecha, se está infiltrando la vagina. Qué pena, ¿no? Y si vemos el cuadro y se acuerdan del esquema, ¿cuánto tiempo demoró en evolucionar este cáncer? Años, ¿no es cierto? Años, chicos. Sin embargo, esta imagen que ustedes ven en la foto del lado derecho, al final, ¿pueden ver mi cursor? Sí, doctora. Ya, se ve mi cursor. Ya, acá, donde está mi cursor. La última foto de la derecha, esa es la imagen de las pacientes que hoy en día van a fallecer. ¿No? Entre la costa, sierra, selva, la andina, Iquitos, Puno, la cordillera, Huancayo, Tumbes, Tacna, van a ver Lima. 5 mujercitas que hoy día van a fallecer, 5 hogares que van a perder a una mujer por esta enfermedad. Muy bien, entonces, si es un problema inmunológico, entonces aquí el factor de riesgo, ¿cuál es en primer lugar? La infección por el virus papiloma humano. Si hay infección por papilomavirus humano, hay un factor de riesgo. Entonces, ¿quiénes no, cómo voy a identificar quiénes no va a tener ese factor de riesgo? El que no tenga infección por papiloma, un poco difícil, ¿no es cierto? Porque a nadie le podemos prohibir la vida sexual. Otro factor de riesgo que juega un papel es el tabaco, ya conocido hoy en día, la doctora la han escuchado. Factor de riesgo para cáncer de vulva, factor de riesgo para casi todos los cánceres es el tabaco. La edad, y aquí viene lo que muchas veces les pregunto, la anatomía, ¿por qué el cuello del útero es más frecuente y no el cáncer al ano, no el cáncer a la vagina, no el cáncer a la vulva, como ha dicho la doctora Frida, no el cáncer a la lengua o a la boca? ¿Por qué el cervix? Porque el cervix tiene la zona vulnerable de transición. Y entonces acá tenemos que los picos de factor de riesgo van a ser los pacientes menores de 17 años, los que inician una vida sexual precoz. Y aquí tenemos menores de 17 años. ¿Y por qué? Porque acá tenemos, recuerden la anatomía. Tenemos que la zona, la unión escamocolumnar, al nacer está bien retraída y ubicada en el canal vaginal. Pero en la pubertad, la foto del medio, ¿se puede ver claro? ¿Pueden verlo? Hola. Sí, Sí, doctora. Listo. Entonces la foto del medio, miren cómo esta zona, este epitelio, tiene una eversión, es decir, se prolapsa, se exterioriza. Y miren cómo se extiende, que se hace expuesta a la cavidad vaginal, que prácticamente es una cavidad externa. Porque acuérdense que la vagina es un orificio, un conducto permeable. No tiene esfínter, recuerden. Entonces prácticamente, por eso es que la vagina es un órgano contaminado, es un medio contaminado porque está expuesto a todos los gérmenes que puedan entrar del exterior y gérmenes que puedan venir dependientes de la orina, dependientes del ano, porque por anatomía está muy cerca. Entonces, esta unión escamocolumnar, miren cómo se vierte, se prolapsa, por eso se llama como un ectropio, se exterioriza y está más vulnerable. ¿A qué? Al medio externo y en este caso al medio vaginal y en este caso al papiloma viruspal. Entonces, hay un factor de riesgo en que una niña o una mujer empiece relación sexual a los 17, 18 años, a que lo empiece a los 20, 25, ¿de acuerdo? La ubicación de la unión escamocolumnar no va a ser la misma, ni va a estar expuesta el tiempo al papilomavirus que si iniciara una relación sexual posterior. Y miren en la foto, en la tercera foto, en la foto de la derecha, con los años y en la madurez y en la adultez y en la menopausia, en el estado posmenopáusico, la mujer otra vez la zona de la unión escamocolumnar por desplazamiento y por metaplasia escamosa, el epitelio escamoso avanza, ¿de acuerdo? Y hace que retroceda el epitelio glandular y la unión escamocolumnar se vuelve a ubicar en el canal vaginal. Y acuérdese, esa es la zona vulnerable, esa es la zona que tenemos que buscar, porque por ahí va a empezar el cambio celular. Por ahí puede empezar la erosión por papilomavirus. Entonces, esa es la que tenemos que vigilar. ¿Ve? Entonces, la paciente menopáusica y la paciente mayor, acuérdense, la unión escamocolumnar muchas veces va a estar en el canal y ahí vamos a tener que tener cuidado para poder tomar una buena muestra
de citología. Por eso existe el cepillito, el citocepillo, que introduce en el canal vaginal para poder sacar las células de esa zona del cervix. ¿De acuerdo? Muy bien, otro factor de riesgo, múltiples parejas sexuales. Y eso tenemos que educarlos. Nosotros daremos charlas a los colegios, en las postas, en los colegios, nuestra primera responsabilidad va a ser esa, educar al joven. Iniciar relación sexual no solamente es el temor a embarazarme, no es solamente el temor a contraer una ETS, sino es la puerta abierta al contagio con papilomavirus. Y ahí viene el detalle, múltiples parejas sexuales, múltiples serotipos de papilomavirus. ¿De acuerdo? Como es un problema de inmunidad, definitivamente los pacientes con patología inmunológica van a entrar en nuestro grupo de factor de riesgo. Y ahí tenemos los pacientes con HIV, con inmunodeficiencia. Cada vez son más. Hoy en día el paciente con HIV no se muere. Hoy en día viven años, porque la terapia retroviral los mantiene, pero es un paciente que es inmunosuprimido. Entonces, ese paciente habrá tenido relación sexual, por supuesto. ¿Va a tener sexo? Por supuesto. ¿Se va a contagiar con papilomavirus? No lo podemos evitar. Pero probablemente en él la respuesta inmunológica no va a ser igual que en el paciente que no tiene ese grado de inmunodeficiencia. ¿Qué otra población tenemos de riesgo? Los pacientes que han tenido trasplantes de órganos. Y aquí entra en juicio o en mención, cada vez hay más. Hay trasplantes de córnea, hay trasplantes de órganos, corazón, riñón, hígado, pulmón, cada vez se trasplanta. Y ese paciente, recuerden, su clase de medicina interna, reumatología, estos pacientes tienen que tomar inmunosupresores. ¿Para qué? Para evitar el rechazo del cuerpo extraño. Prótesis valvulares, prótesis, endoprótesis, tienen que tomar medicamentos para evitar el rechazo. Pacientes que tienen terapia inmunológica que los condiciona una inmunosupresión. ¿Quiénes toman corticoides? A ver, Félix, terapia con corticoides. ¿Qué población puedo tener yo con corticoides? Hola. Hola. Uy, ¿qué se fue? Ya llegó. Un pedacito y las medias. ¿Quién? A ver, no les escucho. Lárgate. ¿Cómo? ¿Alguien tiene el audio? Por favor, paguen su audio si no van a hablar. Enfermedades ¿Qué autoinmunes. población tenemos que toman corticoides? A ver, chicos. Voy a tomar lista como la Pacientes con doctora. enfermedades autoinmunes, doctora. Perfecto. ¿Quiénes tenemos? Por ejemplo, las que tienen lupus. Por supuesto, ya ves, lupus, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más me toma corticoides? Artritis, doctora. Artritis, perfecto, artritis reumatoidea. ¿Quién más? Vasculitis. Los asmáticos, doctora. Paciente asmático, por supuesto. ¿Qué otra población tengo que pueda ser inmunosupresora? Hola. Un minuto, chicos.
Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. ¿Qué otra población es inmuno o está inmunodependida? Pacientes con VIH, SIDA, diabéticos Ajá. también. A ver, Pacientes con lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoide. perfecto. ¿Qué más? Doctora, disculpe, creo que se le escucha un poco lejos y bajito. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora, mucho mejor. Mejor, doctora. Les digo excelente, pero hay una población ahí que no está. A ver, Con cáncer, doctora. ya está abajo. Embarazada, doctora. Diabéticos. El embarazo, eso, diabéticos, perfecto. El embarazo, pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? La obesidad y todos ellos tienen un patrón inmunológico venido a menos. Perfecto. Otra condición, factor de riesgo, infecciones crónicas. ¿Como cuál? Como el herpes, la clamidia, ¿no es cierto? También son factores que nos van a condicionar un estado inmunológico vulnerable. ¿A quién? A esa zona de transformación, a esa célula que tengo ahí. Otro factor de riesgo, ¿cuál es? El estado socioeconómico, ¿no es cierto? Hay un estado socioeconómico bajo, la población que no tiene conocimiento, la población que no sabe, ¿de acuerdo? No tiene acceso a los servicios de salud. ¿Quién más? No pueden tomar un Papa Nicolau, no acuden a los servicios de salud para hacerse un chequeo. Y por lo tanto, no hay una buena nutrición. Por eso es que antiguamente el cáncer al cuello del útero estaba relacionado con los países en subdesarrollo. ¿Por qué? Porque había desnutrición. Y ustedes recuerden, inmunológicamente, microbiología, la desnutrición produce un estado de inmunosupresión. ¿De acuerdo? Listo. Anticonceptivos orales también juegan un patrón y un rol aquí en factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo oral, como hormona, produce un estado y un cambio de ectropio, es decir, mantiene la zona de transformación, la unión escamocolumnar que tanto hemos mencionado, más tiempo expuesta, porque con los años y con la madurez hormonal, recuérdense, el epitelio escamoso avanza y tapiza todo el cuello del útero y retrocede la unión escamocolumnar otra vez al canal vaginal. Pero si hay una exposición hormonal que se da con los anticonceptivos, esto se ve vertido. Entonces está más tiempo expuesto a la infección por papilomavirus. Muy bien. Cáncer, lógico. Pacientes con cáncer son pacientes que no tienen una buena inmunidad. Por eso desarrollaron cáncer. Entonces, con mayor razón, ese paciente que me ha hecho cáncer puede tener algún cambio celular o está en riesgo de que el papilomavirus que pueda estar en sus genitales de su vida sexual definitivamente pasada puede darme problemas en su momento. Sí. ¿Por qué? Porque la inmunidad de esa paciente de por sí no es buena. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Hasta aquí se entendió, ¿verdad? Para poder avanzar. Si no, repetimos. Sí, Doctora, doctora. una consulta. A ver, Sí, ¿podría volver por favor a la primera diapo de factores de riesgo? ¿por cuál es tu duda? Es que hay un dato que quisiera preguntarle. A ver, ¿cuál? Es que hay una diapositiva donde puso en factores de riesgo que en las pacientes menores de 17 años y mayores de 40, Sí, que en esos pacientes, como explicó, ¿no? Que en las pacientes en ese rango de edad, la unión escamocolumnar tiende a irse hacia el canal endocervical, ¿no? Hacia la claro. endocervical. Pero mi pregunta es, ¿por qué está en factores de riesgo si más bien el riesgo es cuando en las pacientes entre 20 y 40 tienden a tener la zona de transformación más hacia el ectocervix y es ahí cuando tienen más riesgo? ¿Por Claro, qué porque el puso dato es, menos? el factor de riesgo es cuando inicia relación sexual. O sea, señora, ¿a qué edad tuvo su primera relación sexual? Esa es la pregunta en la anamnesis. Entonces, si yo tengo una paciente que inició relaciones sexuales
a más temprana edad, tengo lo que hemos comentado de la unión escamocolumnar más expuesta más tiempo en toda su vida sexual al papilomavirus. Y las pacientes mayores de 40 años es un factor de riesgo, ¿por qué? Porque ya pasó el tiempo de evolución y si obtuvo un contagio con PVH, a partir de los 40 años, de acuerdo, acuérdense, la evolución de 10, 15, 20 años, recién yo voy a poder tener lesiones o la manifestación del cáncer en esa población mayor. ¿Me comprende? O sea, Claro, pero una paciente con 20 años es bien difícil que tenga un cáncer al cuello del útero, porque el tiempo de evolución se está infectando. Podrá tener una lesión premaligna, pero un cáncer, que es el tema de fondo, lo va a tener cuando tenga una edad mayor de 40 años. Ahí es donde vemos el cáncer. Lógicamente, si esta persona inició una vida sexual, no al corte estadístico que hicieron para hacer el cálculo, no empezó a los 18, 20, empezó a los 15, 8, 10, 12, lógicamente este periodo se va a cortar. Por eso es importante lo que les decía, ¿no es cierto? De que el inicio de relación sexual a temprana edad es un factor de riesgo para que haya tenido mayor tiempo de exposición. Y después de los 40 años es porque ya yo tengo que buscar lesiones que se puedan estar manifestando porque ya pasó el tiempo de historia natural. ¿Listo? Ahora, avanzamos con respecto a síntomas. ¿Qué síntomas me puede dar el cáncer al cuello del útero? Ninguno. Acuérdense, pasan años de años y esa es la gran desventaja en nuestra población y ahí en nuestra Doctora, una educación. pregunta. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy yo. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Mire, y respecto a las vacunas del PVH que están en el ministerio promoviendo. Ahorita vamos a llegar al tema de las vacunas, está más adelante. Ah, ya. Disculpe, pensaba que no lo iba a mencionar. Gracias. No. Entonces, de acuerdo a eso, vamos con los síntomas. Entonces, ¿qué síntomas tenemos? Ninguno. Acuérdense, ninguno. Entonces, puede haber años de años, por eso se da la historia natural de la enfermedad y desarrollan cáncer estas mujeres, porque no da síntomas. Y como no hay una cultura, ahí donde venía el detalle de la educación que le decía, no hay una cultura de despistaje, de tamizaje, porque las pacientes son pocas las que van a hacer hoy en día un chequeo. Ahí donde entramos nosotros, como médicos, en recalcar, en incidir, en hacer, en preguntar, en insistir. Háganse su chequeo ginecológico. Hoy en día estamos por cada vez más en lo que respecta a hágase su Papá Nicolau, hágase su Papá Nicolau. No es cierto, hoy en día les proponemos a las pacientes que hagan Papá Nicolau, que se chequeen, que se controlen. ¿Por qué? Porque esa va a ser la causa de la detección tardía. Entonces, he ahí la importancia que tenemos nosotros en indagar. ¿De acuerdo? ¿Qué otro detalle tenemos? Otro síntoma, sangrado. Doctora, disculpe, no está Hola. proyectando, creo que se dejó de compartir. No sé si está proyectando porque A ver. Sí, porque como quise retroceder para tu compañero. Gracias por avisarme. Como quise retroceder, a ver. Sí. Tienes razón. Ay. Listo, aquí vamos. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctora, ya sé. Listo. Ya. Entonces, teníamos los síntomas, ninguno. Ahora, puede haber sangrado vaginal, un sangrado vaginal anormal, ¿no? No es el ciclo menstrual, no es el típico, no es el fisiológico. O sea, va a ser un sangrado entre periodos. Sangrado durante la relación sexual, lógico, porque ya hay una lesión que en la fricción origina sangrado. Al examen pélvico ya vemos un cuello del útero alterado. Por eso es importante el examen. Pero si no insistimos en examinar a la paciente, recuerden, el cervix es un órgano que está en la vagina. Si no colocamos el espéculo para verlo, no vamos a poder evaluar el cervix. Entonces tenemos que hacer examen pélvico completo.
En la paciente posmenopausia, que haya un sangrado en la posmenopausia, eso no está bien. Entonces es otro signo de alarma. ¿Qué otra sintomatología puede haber? Un flujo vaginal persistente, sanguinolento, con mal olor. Entonces ya me está diciendo de que esto también no está muy bien. Dolor pélvico, cuando ya la enfermedad ha salido del límite del cuello del útero y está comprometiendo otras estructuras, entonces ahí tendríamos otra sintomatología dependiendo del órgano o del área comprometida. Muy bien. Vamos a ver. Listo, avanzamos entonces. Ahí no pasa la página. Acá estamos. Ahora sí se ve, ¿verdad? Cambiamos de página, de pantalla. Sí, doctora. Entonces, ¿qué tenemos? El despistaje. ¿Cómo podemos hacer? Hay que hacer el despistaje, hay que estudiar, hay que buscarlo. Por eso le digo, pacientes, comedores populares, colegios, educación, municipalidades, centro de salud, hay que hacer despistaje. Señora, ya se hizo Papá Nicolau, señora, ya se hizo prueba, señora, hay que buscar cáncer al cuello del útero, es una enfermedad que no da síntomas y que me da tiempo de poder detectarla antes que sea tarde. Entonces tenemos, ya ustedes conocen a George Papá Nicolau, que la prueba se debe a su nombre porque fue el que describió el estudio citológico del Papá Nicolau. ¿Y qué ventaja nos daba? Que podemos apreciar las células, la población celular del cervix, tanto del exocervix con sus características como las del endocervix. ¿Y esto qué originó en Estados Unidos? Que disminuyó en un 70% los cuadros de cáncer al cuello del útero entre el año 55 y 80. Acuérdense, miren desde cuándo ya se hace un Papá Nicolau. Entonces, cuando empezaron a hacer Papá Nicolau, empezaron a detectar células anormales en el cuello del útero y empezaron a disminuir sus tasas de cáncer al cuello del útero. Entonces se instaló, se difundió y todos quisimos y se implementó. ¿Por qué? Porque no era el único país con cáncer al cuello del útero. Entonces, es un método sencillo, es un método de bajo costo, en los centros de salud se da gratis, no empleamos más que una laminilla, un citocepillo, en consultorio, acuérdense, un espéculo, y tenemos la opción de poder tomar el frotis de esa muestra, como lo explicaron tus compañeros en lo que era procedimiento de ginecología. Pero ¿qué requiere? El límite de esta prueba es que requiere una buena implementación. ¿Qué significa? Desde que tomo la muestra de Papá Nicolau, la coloco en la buena aplicación o frotis en la laminilla. Acuérdense, esa laminilla tiene que ser fijada y ahí entra en manos el personal técnico o enfermería. Tiene que secar, fijar adecuadamente esa célula. Esa lámina tiene que ser transportada al sitio o laboratorio de citología. Y acuérdense, nuestro país es diverso en regiones. Los citólogos no están en todas partes. Entonces pueden tomar el Papá Nicolau probablemente en la selva o en el centro de salud de la selva, pero ahí no está el patólogo, no está el citólogo. Mandan lamentablemente las láminas a la capital de provincia más cercana que haya. ¿Y en qué va? Va en moto, va en lancha, donde hay calor, lo meten en una mochila, con factores climáticos, ¿no? En el techo, en la guantera, en la maletera, y entonces esa lámina ya a veces no llega con la misma calidad para poder ser bien tinturada, porque acuérdense que le echan tinciones, hematoxilina, eosina, entonces muchas veces la célula no se logra ver bien. Si es que en el camino no se rompió la lámina y no llegó a su destino, y por lo tanto no hay informe de patología, sin considerar el tiempo que demora en trasladar. Entonces, es toda una implementación del sistema, que a veces no todos los países lo tienen. Probablemente Estados Unidos tuvo una buena respuesta porque ellos son un poco más organizados, ¿no? Y las condiciones que ellos viven no son las condiciones nuestras. Entonces ahí nosotros tenemos muchos puntos débiles y probablemente no hemos alcanzado el éxito de poder controlar ni bajar nuestra incidencia de cáncer al cuello del útero solo con Papá Nicolau.
Y estamos hablando no solo de Perú, América Latina, es la misma realidad en Egipto, países pobres, la India, México, Brasil, que manejamos una realidad similar, ¿no? Las condiciones en las cuales haya un citólogo o la laminilla sea llevada a que tenga una lectura adecuada, probablemente no se complete el proceso. Entonces requiere una buena implementación de proceso. Ese es un poquito el talón de Aquiles del Papa Nicolau. Pero es una citología convencional, tiene las desventajas, como les dije, que es una naturaleza, es una prueba sencilla y tiene la toma de muestra de Papa Nicolau, ¿no? Se toma la muestra tanto del canal con la espátula de aire, el exocervix, y con el citocepillo tratamos de sacar la población del endocervix para poder tener ambas poblaciones celulares en la lámina. Hay una marcada variabilidad entre el medio, la calidad, lo que les comentaba. Tiene una baja reproducibilidad. ¿Qué significa? Yo tomo un Papa Nicolau a esta paciente y me va a dar un informe porque recojo las células en ese frotis. Pero si yo le repito el Papa Nicolau a la semana siguiente a la misma paciente, no voy a obtener probablemente las mismas células que salieron en el primer frotis, o viceversa. Lo que no obtuve en el primer frotis, probablemente lo obtenga en el segundo frotis de la semana. Entonces no es una prueba que me permita garantizar que se puede reproducir. Entonces no es muy confiable. Y requiere una compleja estructura sanitaria, que era lo que estábamos comentando. Esas son las desventajas del Papa Nicolau. Pero si completamos todo eso, lo mejoramos, se podría favorecer. ¿Qué condiciones hay que tener para poder tomar un Papa Nicolau? ¿No? Evitar un sexo 48 horas antes, es lo ideal, ¿no? Porque imagínense, tomar un frotis celular en una paciente que viene con secreción de una relación sexual no sería lo más adecuado. 1. 2. Va a haber un proceso de inflamación, irritación. Acuérdense que hay fricción en la relación sexual. Otra condición que no sería buena tomar es que haya tenido tratamiento previo, muy cercano. Por ejemplo, se aplican óvulos, se aplican cremas vaginales u óvulos. Entonces, acuérdense que la anatomía de la vagina tiene pliegues. Entonces, eso va a ser difícil de eliminarse, y por lo menos se recomienda siquiera que haya pasado 5 días o una semana después del último óvulo o crema vaginal. De lo contrario, tomaremos muestra de la crema y de la sustancia que se colocó a la señora. Con respecto a las duchas vaginales, hoy en día ya está proscrito, ¿no es cierto? Ya no debería haber, ya se ha educado gracias a la población, aunque en algunos lugares del interior de la provincia todavía siguen haciéndose las señoras esos lavativos que le llamaban, ¿no es cierto? Se lavan la vagina con unas bombillas, ingresan líquido, entonces barren toda la flora vaginal, cambian el pH vaginal, entonces no es lo ideal. Y lógicamente que no esté con su periodo menstrual, ¿no? Es lo ideal para tomar una muestra de Papa Nicolau adecuada y no tomar pues la secreción menstrual de cada mes. Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio. Se hicieron estudios de sensibilidad del Papa Nicolau y vimos que tiene una baja sensibilidad. El Papa Nicolau no es muy seguro. Por eso es que comentábamos y eso queríamos hacerles de conocimiento. Papa Nicolau es barato, bueno, gratis, pero como tiene baja sensibilidad, miren, en un estudio que se hizo Tati en el Perú en el año 2000, la sensibilidad del Papa Nicolau llegó al 33%. Sin embargo, con una buena especificidad de 98%. ¿Qué quiere decir? Que si salía alterado el Papa Nicolau era porque realmente había algo ahí. Pero si salía negativo, por la sensibilidad baja, no me aseguraba de que realmente no hubiera nada en ese cuello del útero. En Nicaragua también se evaluó la sensibilidad de Papa Nicolau, miren, en el año 2012, y también tuvieron una sensibilidad baja, 37%. Miren, en otros estudios ficticios alcanzaron un 81%, pero era un estudio de laboratorio. Miren cómo en Uganda, un país pobre, donde hay alta incidencia de cáncer al cuello del útero, tuvieron probablemente una sensibilidad de 60%, pero no llegan a más. En Chile, país vecino nomás, la sensibilidad 36%. Entonces quiere decir que tener nosotros un resultado de Papa Nicolau no nos garantiza que no haya nada en ese cuello del útero. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Hola. Sí, doctor. Perfecto. ¿Ya se aburrieron o no? Si no, lo cortamos. Vamos a ver, ya me voy a pasar del tiempo. No hay problema con el tiempo, ¿no, chicos? Creo que podemos seguir. Sí, doctora. Sí, doctor, podemos seguir. Listo. Entonces,
¿Qué tenemos? Papa Nicolau, una difícil cobertura. No podemos llegar a todo nuestro país. Imagínense, hay que viajar en Pequepeque para llegar a la punta de Iquitos, al norte, cerca al Ecuador. ¿Cómo llegamos a tomar Papa Nicolau a esa paciente mujer? No podemos llegar al Puno, no podemos llegar a tantos lugares que tenemos, Tumbes, Piura, Puno, Madre de Dios, aquí nomás podemos llegar a todo el cono norte, podemos tomar Papa Nicolau a todo el cono norte. Es difícil alcanzar una cobertura con esta prueba. Hay errores de muestreo, se acabó el tiempo. Hay errores de muestreo, ¿no es cierto? A veces no tomamos bien la muestra y ahí es donde entramos a detallar nosotros. Tenemos que saber tomar un Papa Nicolau. Tenemos que sacar el exocervix y el endocervix, rotar bien nuestra paletita de aire, meter nuestro cetocepí y rotarlo. Nuestros 180 grados, ¿para qué? Para recoger la muestra. Porque si no hay una buena muestra, ¿qué va a ver el citólogo? No va a llegar a un error en la interpretación, lo que les comentaba. Ya no por parte del que toma la muestra, por parte del que lee. No pintó bien, la lámina vino rota, vino soleada, vino mojada por la lluvia, se cayó en el barro, la limpiaron. Múltiples factores que pueden jugar que a veces no se completa el proceso. Hay falla en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones anormales, porque a veces no las detectan. Y falla en el seguimiento, ¿no? Que, a ver, ¿cuántas mujeres hacen Papa Nicolau todos los años? Es difícil hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, debido a esta realidad, es que se trató y se han buscado otros métodos para poder tener la mejor toma, el mejor muestreo. Pero lo más importante sea en Lima, la capital, gracias a Dios todavía. Hola. Hola. Sí, doctora. ¿Todo bien? ¿Pareció algo por ahí? Ya. Bueno, podemos seguir, creo que todavía me escuchan, ¿no? Sí, doctora, continúe. Listo. Entonces, yo tanto les insisto, ¿qué es esto del setup? Ya. Y ustedes tienen que salir sabiendo. No pueden acabar medicina si no saben interpretar un Papa Nicolau, por favor. Recuerden, 5 mujercitas se van a morir hoy día y 5 mañana. Ya se murieron 5 ayer. Entonces tenemos que saber tomar nuestro Papa Nicolau e interpretarlo. Sea porque lo tomamos nosotros, sea porque lo tomó otro colega y llegó a nuestras manos, tenemos que saber a la paciente orientarla. Y por eso yo siempre les hago revisar el gran consenso de Bethesda, la nomenclatura que hay de citologías. ¿Por qué? Porque hubo una gran confusión en la evolución del cáncer al cuello del útero. Porque como tiene una tasa de incidencia y de muerte tan alta, todos han decidido y mejorar el sistema. ¿Cómo lo podemos mejorar? Entonces trataron de uniformizar los criterios. Uniformizar los criterios porque, ahí está. Este es el cambio de la nomenclatura de las diferentes citologías a nivel del mundo, de la historia. Por ejemplo, miren acá a la izquierda. Cuando recién apareció, era el sistema de Papa Nicolau. George Papa Nicolau en 1954. Entonces ellos clasificaban, si ustedes miran, solamente van a ver la parte de ahí, van a ver que se van a dar cuenta que dice clase 1, que era el Papa Nicolau benigno. Clase 2, era un Papa Nicolau que podía tener células de displasia, podía tener metaplasia. Clase 3, era cuando era sospechoso de malignidad. Llegaron a esa conclusión. Clase 4, lo describía George Papa Nicolau como era que eran células positivas a malignidad. Y clase 5 decía, este es un cáncer invasor. O sea, él ya veía estroma en esa célula, ¿de acuerdo? Pero después se pasó, pasaron los años y dijeron, bueno, pues clase 1, clase 2, clase 3, este informe le llegaba a un endocrinólogo y no sabía que era clase 3, porque no era citólogo, ¿de acuerdo? No era ginecólogo. Le llegaba al neumólogo un resultado Papa Nicolau de su esposa, clase 4, no sabía interpretar. Entonces dijeron, vamos a ser descriptivos. Y en el año 1968 la OMS instaló una clasificación y dijo, vamos a llegar a un consenso. Lo que era antes clase 1 de la izquierda, me pueden ver, ¿no? ¿Me pueden seguir? Para que no se mareen. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Listo. Entonces lo que ellos llamaban, acá está, lo que ellos llamaban clase 1, entonces pasó a ser negativo a células malignas. Es un resultado. Entonces clase 1 ya no será clase 1, será negativo a células malignas, para que lo entienda todo el mundo. Quien lea ese informe va a entenderlo. Clase 2, clase 2 será
lo que es una tipia inflamatoria, una tipia de la célula escamosa, o una tipia coilocítica, si ve un coilocito o algo, ese va a ser, lo vamos a describir, porque si le ponemos clase 2, nadie lo entiende. Bueno, llegaron a ese consenso en la OMS en ese año, y así quedó. Lo que era clase 3, dijo, nadie sabe lo que es clase 3, dijeron, ni lo entiende. Entonces, si veo una célula de displasia leve, o sea, del tercio inferior, le pondré, lo describo, displasia leve. Si veo células de la capa intermedia, será displasia moderada. Si veo célula alterada del tercio superior, será una displasia severa. Lo voy a poner para que el colega que lo vea sepa que me estoy refiriendo a que hay una célula, hay un cambio estructural en ese cuello del útero, que hay una displasia y no un clase 3, porque nadie entendía eso. Si era un clase 4 que era positivo a cáncer, entonces dijeron, no, eso va a ser un cáncer in situ. ¿Se acuerdan del gráfico de la evolución que les puse? ¿Aló? Sí, ¿No? doctora. Entonces será un cáncer in situ. ¿Por qué? Porque no veo células del estroma, no veo células de la dermis, no veo células después de la membrana basal. En un Papa Nicolau, ojo. Pero era tan minucioso, dijeron, ya, y si yo veo células profundas, ya, será un carcinoma invasor. Pero lo pongo, porque si le pongo clase 5, nadie va a entender. Perfecto, así estuvimos años de años, 10 años. Y de pronto vino Richard en el 78 y dijo, vamos a instalar el sistema de NIC. ¿Qué era NIC? ¿Qué dijeron? Neoplasia intracelular, ¿no es cierto? Intracervical. Entonces dijo, vamos a llamarle intracervical, vamos a resumirlo. Mucha confusión, la gente no es patólogo, la gente no se acuerda de la clase de histología y no sabe qué es displasia, menos si es leve, moderado, severa. Entonces dijo, quiso simplificarlo y le puso, si es negativo, pues será negativo. Punto. Ya no es que a células malignas, para que no cree confusión. Negativo, dijo. Las otras, ya no vamos a poner mucho detalle, porque no saben qué es inflamatoria, no saben qué es escamosa, no saben qué es coilocítica, crea confusión. Va a ser de frente un NIC1. Y en el NIC1 englobó ahí, displasia leve. Dijo, lo que sea displasia leve, ahora se va a llamar NIC1. Neoplasia interepitelial intracelular 1. Lo que era displasia moderada, le vamos a llamar NIC2. Y lo que era displasia severa, le vamos a llamar NIC3. Entonces, en el informe de Papa Nicolau le va a venir o negativo, o NIC1, o NIC2, o NIC3. Y cuando se vea cáncer, células de cáncer in situ, ahí vamos a englobar los dos, porque el pronóstico de una displasia severa y de un cáncer in situ es similar, porque vamos a actuar igual, lo vamos a tratar igual y va a evolucionar de la misma forma. Entonces los dos van a ser NIC3. Entonces él juntó la displasia severa y el cáncer in situ y dijo, se llamará, lo reportaremos como NIC3. Y si veo una célula invasora, ya ese será cáncer, porque ya es cáncer. El NIC, acuérdense, las displasias todavía no son cáncer. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pongan su manito en el otro lado derecho. Sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Pasaron otros 10 años, se volvieron a reunir en el sistema, en el consejo. Se llama Bethesda porque es un lugar. Entonces, en Bethesda convocaron a un consenso porque vieron que todavía había problemas. No podíamos hablar los mismos idiomas. El de la India, Egipto, Estados Unidos, Europa, Francia, Lima, Brasil. Uno reportaba NIC, el otro todavía reportaba displasia, uno decía displasia severa, otro seguía todavía con clase 3, clase 5. Entonces dijeron, hay que llegar a un consenso. Vamos a denominar la nomenclatura y como crea, negativo. El primer Papa Nicolau clase 1 era negativo, pero la gente lo pone como negativo. Negativo es negación, negativo es malo. Crea confusión. Entonces, lógico, no todos estudiaron en el Ricardo Palma y no todos van a estudiar la nomenclatura ni la evolución de la citología. Entonces dijeron, vamos a ponerle así, como para colegio, dentro de límites normales, clarito y que no crea confusión. Entonces, lo que era un clase 1 en la época de Papa Nicolau y que era negativo, hoy en el 1988 dijeron que se llame, lo vamos a describir como un Papa Nicolau dentro de límites normales y evitamos confusiones. Perfecto. ¿Cómo hacemos lo que era NIC1, NIC2, NIC3? Bueno, dijo, definitivamente hay lesiones que no son ni siquiera NIC1, ni siquiera son displasia leve. Son atipias, coilocitos, estados intermedios, entonces lo mencionaremos como tal, dijeron. Entonces van a ser cambios reactivos, van a ser epitelios atípicos, indeterminados, y ahí fue donde ellos describieron el ascus, ¿no es cierto? Entonces hay Papa Nicolaus que los describen como, ¿qué es ascus?
células escamosas de significado indeterminado. ¿Por qué? Porque es atípico. Viene a ser la tipi escamosa. Pero no es ninguno. Todavía no es displasia leve. Es una tipia nada más. Y ojo, el Papa Nicolau es un frotis. O sea, son células sueltas. Yo veo célula suelta atípica, pero no puedo decir si es displasia leve, moderada o severa. Perfecto. Y a lo que era displasia leve, moderada y severa, dijo, esto es una, como tu compañera dijo, ¿qué es NIC? Neoplasia interepitelial. Neoplasia, no es neoplasia. ¿Por qué utilizamos el término erróneo? No es una neoplasia. El sinónimo de neoplasia es cáncer, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Ya se fueron. Sí, doctora. doctora. ¿Ya se fueron o están ahí? Bueno, entonces cambió el término. Entonces ya no se llama NIC, no se va a llamar neoplasia interepitelial, porque no es un cáncer, no es una neoplasia. ¿Qué cosa es? Es una lesión. Entonces por eso se llama nomenclatura. Le cambiaron el nombre y el término ahora es lesión intraepitelial. Y le vamos a poner grados, para no decir leve, moderada, severa, 1, 2, 3, que la gente no lo entiende, confunde. Tengo primer grado, tengo segundo grado, tengo NIC 3, estoy en tercer grado. No. No hay confusiones. Corrigieron la plana y dijeron lesión intraepitelial de bajo grado cuando sea una displasia leve, alto grado cuando sea un cambio mayor. Displasia moderada, displasia severa. Y si es cáncer, pues será cáncer. Ahí no pueden cambiarle el nombre. ¿No es cierto? Eso fue en el año 88. El último consenso de Bethesda fue en el año 2001, en el cual se volvieron a reunir y simplemente pulieron un poquito el detalle, pero prácticamente es casi lo mismo. ¿Es cierto? Donde dentro de límites normales volvió a regresar a negativo para lesión intraepitelial. ¿Es cierto? Y mantenieron la misma nomenclatura. Entonces, es importante que ustedes sepan de dónde viene el IE, porque muchas veces van a leer el estudio, les va a llegar el informe, y dice, el IE de alto grado, pero no tienen la menor idea de dónde vino. ¿De dónde vino? Miren hacia la izquierda. Vino de lo que era un NIC. ¿Y el NIC de dónde vino? Vino de lo que se denominaba una displasia. Y que antiguamente se llamaba clase 1, clase 2, clase 3, que creaba mucha confusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. ¿Se entendió o repetimos? Sí, doctora. Ya. Entonces ustedes tienen que estar, pues, moscas, tromes, tienen que manejarlo. Ustedes ya tienen que saber que es un LIE. Tienen que saber, el LIE es una lesión intraepitelial. ¿Y qué cosa es? O es una displasia, o es leve, o es moderada, o severa, dependiendo de lo que sea. Entonces, como diagnóstico, el Papa Nicolau tiene una baja sensibilidad. Acuérdense. Podía llegar entre 30 y 87%, un promedio de 40. O sea, 40% nomás que realmente es negativo. No es que negativo, no me garantiza un Papa Nicolau negativo. Pero si sale un Papa Nicolau alterado, sí tiene una alta especificidad. Entonces, si un Papa Nicolau me sale alterado, porque realmente ahí hay algo, ¿no es cierto? Hay que ir a investigarlo. La tasa de falsos negativos es del 14 a 33% porque dependemos de la muestra, acuérdense. La muestra tiene mucho manipuleo. Bueno, como el Papa Nicolau tenía tan baja sensibilidad, entonces trataron de buscar a nivel mundial cómo podemos detectar el cáncer antes. Tiene una evolución lenta, demora un montón de tiempo, pero sin embargo no frenamos el cáncer. Se siguen muriendo las mujeres 5 por día. Entonces a nivel mundial buscaron soluciones y dijeron, bueno, el problema del cáncer al cuello del útero, ¿quién es? El problema, ¿conocemos el factor causal? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el factor causal del cáncer al cuello del útero? A ver, pregunta de examen. BPH. El papilomavirus. Entonces dijeron, pues busquemos el papilomavirus. Si identificamos la mujer que tenga papilomavirus de riesgo, porque no voy a buscar todo el árbol genealógico, entonces dijo, puedo identificar a la mujer de riesgo, porque la que tenga la persistencia del papilomavirus va a ser vulnerable a que haga un cambio, porque lo va a tener mucho tiempo. Entonces empezaron a hacerse pruebas de papilomavirus. Al principio técnicas de virilización directa, ¿no? Era la famosa prueba de captura híbrida, en la cual decía o positivo o negativo, es decir, tenía papilomavirus o no tenía papilomavirus, ¿no? Pero eran con sondas de hibridización, analizaba el ADN, pero no reportaba el tipo específico de papilomavirus. Simplemente decía alto riesgo o bajo riesgo. O sea, es positivo el de alto riesgo, pero no me decía qué serotipo. Entonces,
no se mantuvo mucho en la práctica y se pasó al PCR, ¿es cierto? Que ustedes ya lo saben por microbiología y laboratorio. Es una prueba de ADN que por reacción de polimerasa amplificaba los fragmentos del ADN viral y podíamos detectar sobre todo los papilomavirus que nos interesaban, que en este caso son los de alto riesgo. Entonces se hizo una prueba para identificar el ADN de los papilomas de alto riesgo y esa es la que hoy en día existe. Y vimos que la sensibilidad, miren, sensibilidad y especificidad es alta, 96%. Quiere decir que si me sale negativo para papilomavirus, lo más probable es que no tenga una lesión, porque si no hay virus, ¿quién la va a producir? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Claro, entonces lo que queremos evaluar mi población de riesgo, ¿cuál? La que tenga el papilomavirus, porque la que tiene papilomavirus durante mucho tiempo es el factor de riesgo en la infección persistente del virus. Entonces, quien tiene papilomavirus todavía ahí en su tejido, en su mucosa, por mucho tiempo es vulnerable a que me esté haciendo la evolución de un cáncer. Entonces, por eso se abordaron y se abocaron a buscar al papilomavirus de alto riesgo, porque tiene una alta sensibilidad y también una especificidad. O sea que si me sale alterado es porque realmente algo debe haber. El valor predictivo negativo es prácticamente al 100%, ¿no es cierto? Y pero pues, lógicamente me podía y me puede identificar infecciones múltiples, ¿no es cierto? Porque ya me va a identificar el ADN. Entonces me puede decir si tiene el factor 18, el oncogen 18, el 16, el 45, el 33, ya es más específico. La captura híbrida no. La captura híbrida me decía o tiene de alto riesgo o tiene de bajo riesgo, pudiendo ser un serotipo o los 15 serotipos. ¿De acuerdo? Entonces se creó la prueba, se hicieron estudios, se compararon qué tanto era aplicar la prueba de papilomavirus o aplicar la prueba de Papa Nicolau y miren las sensibilidades. Papa Nicolau a nivel mundial, miren, llegó solamente a una sensibilidad del 56 en los mejores estudios. Nosotros estoy en 40. Pero solamente haciendo Papa Nicolau teníamos una sensibilidad, miren, del 56%. Y si solamente hacen prueba de papilomavirus, alcanzamos una sensibilidad del 97%. O sea, es más sensible. Si yo tengo una prueba de papilomavirus negativa, pues realmente es negativo. No voy a tener una lesión ahí porque no hay virus, de acuerdo a los estudios que ya se hicieron. Acuérdense que para evaluar sensibilidad se hacen estudios, se prueban y el método tiene una sensibilidad alta. Y si hacemos y aplicamos las dos pruebas, miren abajo, que está en cuadradito rojo, ¿lo pueden ver? Hola. Sí, doctora. Si sumamos y a esa paciente le hacemos un despistaje haciéndole Papa Nicolau y haciéndole una prueba de papilomavirus, alcanzamos un 100% de sensibilidad. Entonces podemos estar 100% seguros que si sale negativo Papa Nicolau y sale negativo el papilomavirus, la paciente no va a tener un cáncer al cuello del útero en ese momento. Porque ni siquiera hay alteración celular y ni siquiera está el virus para que me produzca un cambio. ¿De acuerdo? Y por la evolución de la enfermedad, hasta que se infecte la paciente, hasta que el papilomavirus haga un cambio, hasta que intente cambiar la célula, tengo años por adelante. ¿De acuerdo? ¡Yujú! Sí, doctora, de acuerdo. Listo. Esto es el pan de cada día. Ustedes lo aplican para ustedes mismos, para sus familiares, para los pacientes. Acuérdense. Nuestra misión es bajar ese 5 por día. Entonces, la prueba de papilomavirus se detectó y digo, tiene una alta sensibilidad. La puedo reproducir. Ahí sí puedo hacerlo. Si yo le tomo una prueba de papilomavirus ahora y le tomo y me sale negativo y le tomo la prueba de papilomavirus a la siguiente semana, también va a salir negativo, porque la sensibilidad es alta, cosa que no ocurría en el frotis. ¿De acuerdo? Papá Nicolau, yo podía tomar una población celular esta semana, pero la próxima semana no sacaba las mismas células. ¿De acuerdo? Entonces, este sí, porque me evalúa ADN. Entonces es sensible, se puede reproducir, tiene un alto valor predictivo negativo, o sea que si es negativo, realmente negativo. Permite que los tamizajes sean menos frecuentes, y esto viene a ustedes. Si un cáncer al cuello del útero demora en formarse 10, 15, 20 años, entonces yo necesito hacerle prueba de papilomavirus todos los años. ¿Qué dicen ustedes? No, doctora. No,
porque en un año recién se va a contagiar, y así se contagia no me va a hacer un cáncer en un año. Entonces, la prueba de papilomavirus se puede tomar cada 4 años. Entonces, ahí sí puedo asegurar que siquiera la paciente que viene cada vez en vez, si yo le tomo una prueba de alta sensibilidad, me puedo quedar tranquila porque si es negativo, no voy a tener problemas de riesgo con esa paciente. ¿Qué más? Es automatizada, o sea, es una prueba automatizada, se centraliza en laboratorios, que probablemente sea una desventaja para la provincia, ¿no? Y es el mismo método de trabajo, ya está establecido cuáles son los procesos para analizarlo. Tiene una mejor detección de las lesiones glandulares y sobre todo en lo que es el adenocarcinoma, porque acuérdense ustedes, a veces por el citocepillo no se saca la población glandular en un Papá Nicolau normal, pero en una prueba de PBH yo puedo indagar y puedo saber si por el ADN tengo riesgo de detectar lesiones en el epitelio glandular que están en el canal. Entonces ahí me detecta mejor esa población. Y efectivamente se hicieron varias pruebas, entre ellas la más conocida es la prueba del COVAX, en la cual sí me va a determinar y me va a especificar si hay la detección de papilomavirus 18, si se identificó el 16 y si se identificó los otros 12 de alto riesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos interesaba el 16 y el 18? Porque teniendo ellos, yo ya tengo un porcentaje, acuérdense, del 70% responsables del cáncer al cuello del útero. Los otros serotipos también pueden originar cambios, pero no tan frecuentes. ¿Qué otra forma hay de despistaje? Porque yo tengo que frenar el cáncer al cuello del útero. Estoy en mi SERUM, estoy en mi centro de salud. Mi población no tiene para pagar una prueba de PCR con ADN. ¿No es cierto? No tengo para hacer mi Papá Nicolau. Mi Papá Nicolau tiene una sensibilidad baja. Y hasta que venga la lámina que la lea, hoy día tomo la muestra y hasta que me llegue en 3 meses el resultado de Lima, yo puedo ir avanzando con el despistaje de mi paciente. ¿Qué hago? La prueba IVA, que es la inspección visual con ácido acético, que es una prueba sencilla, muchas veces ya lo han visto en consultorio, creo que no sé si lo describió tu compañero en los procedimientos, creo que no, en la cual utilizamos ácido acético y es simplemente un algodón embebido en ácido acético al 5%, ¿qué cosa es? Es el vinagre blanco. Todos tenemos vinagre blanco, es accesible, aquí en provincia. Entonces, si me voy a mi SERUM, me voy con mi litro de vinagre blanco y como un turundito de algodón le coloco al cuello del útero, lo dejo y veo si cambia de color. Aquí tienen la foto del lado derecho, izquierdo, perdón. ¿Se ve? ¿Se puede ver las fotos? ¿Salieron claritas o no? Sí, doctora, sí se ve. Listo. Entonces yo ya, hasta que venga mi resultado de Papá Nicolau, yo quiero saber si ella tiene alguna lesión que a simple vista no lo veo. Le coloco mi ácido acético y ya, me cambia de color. Entonces yo le puedo decir a esa señora, aquí usted tiene una lesión en el cuello del útero, que hasta que salga el Papá Nicolau no, porque a lo mejor me sale negativo, acuérdense, solo tiene sensibilidad de 40%. Si no salieron esas células de ahí, no va a salir en el frotis, pero yo puedo ir identificando una lesión en la señora. Señora, usted tiene una lesión, tenemos que hacer más estudios. Si estoy en capital de provincia, o señora, hay que derivarlo al especialista, señora, hay que hacerle más estudios, o la refiero al centro de nivel superior. ¿De acuerdo? O si tengo la ventaja de poder usar Lugol, siempre Lugol, ustedes conocen el Lugol, hago la inspección visual con el Lugol, que es también llamado el test de Schiller. Ahí abajito a la derecha lo tiene. En la cual coloco y todo por el glucógeno se debe marcar, captar el yodo. Y la área que no me capte el yodo está alterada. Y ahí la pueden ver. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya saben, al centro de salud donde vayan, a la posta, al centro de salud, al SERUM, ustedes van o con su Lugol o con su simple frasco de vinagre blanco y van a poder detectar a tiempo una lesión que ni siquiera se ve. Porque si ahorita pasa el efecto del ácido acético, esto vuelve a quedar como nada. Pero estamos en la evolución de una historia natural del CA de cervix. Muy bien. Estoy en otro lugar, señora, ha tenido una lesión, o si tengo mi equipo, mi centro médico, mi consultorio, lo tengo equipado, señora, hay una lesión, hay que estudiarla, hay que verla, porque el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de un cáncer al cuello del útero? Ya deben saber, me han rotado por varios sitios. A ver, ¿quién se lanza? Con biopsia.
La Por patología, biopsia. doctora. La biopsia. Entonces, ¿cómo le tomo una biopsia a esta lesión? Al principio no la veo. E incluso es más, si tengo una lesión, hasta puedo aventurarme si tengo patólogo. Si tengo patólogo, lo tomo. Pero si no, señora, a usted hay que hacerle una prueba, hay que tomarle una biopsia, señora. Aquí no tengo pinza para biopsia. Aquí estoy a 3 horas de Peque. No tengo cómo mandar. Señora, usted debe ir a la capital, por favor, tiene usted una lesión ahí, tienen que hacerle una biopsia porque hay que trabajar con tiempo. Entonces la señora la deriva, le hacen como a simple vista no se ve, entonces el doctor, aparte de su ácido acético, tiene el equipo del colposcopio, o sea, el doctor, el hospital. Entonces miren, de la foto de la izquierda, que no se ve nada, cuando aplicamos el ácido acético ya podemos ver una lesión. Y si aplicamos el colposcopio nos va a permitir ver ciertos parámetros para ver cuál es la zona más alterada o más sospechosa para de ahí tomarle biopsia. Porque puede tener displasia leve, displasia moderada, displasia severa, puede tener un cáncer. ¿De qué parte del cuello del útero tomo la biopsia? Y ahí ya el profesional capacitado para hacerlo. ¿Es cierto? Pero ya yo puedo decirle, señora, usted necesita una biopsia. O porque veo la lesión a simple vista en mi examen físico, o porque en mi inspección visual he visto algo y usted necesita más estudios. ¿Cuál? Que le hagan una colposcopía, que vean la mejor zona biopsiar y que le hagan una biopsia, señora, porque ahí se está formando algo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la biopsia, tenemos la lesión y de acuerdo a la lesión llegamos a un diagnóstico. Hay una lesión una lesión de alto grado, porque la lesión de bajo grado, acuérdense, no se trata. La lesión de bajo grado es una lesión que en el 80% va a revertir, pero tenemos que educar a la paciente. ¿De acuerdo? Entonces, el otro diagnóstico que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos la lesión y es de alto grado, nuestro diagnóstico va a ser, nuestro manejo va a ser estudiar toda la lesión. ¿Y cómo estudio toda la lesión? Con la resección de esa lesión. ¿Por qué? Porque con una resección yo puedo mandar pieza anatomía patológica para que me estudie toda la lesión. Acuérdense que solamente la biopsia me ve un fragmento del cuello del útero y un fragmento de la lesión. Pero si yo tengo una lesión mayor, yo debo estudiarla toda. ¿Por qué? Porque estoy en la necesidad de identificar si solo es un precáncer o ya es un cáncer in situ o ya me rompió la membrana basal en alguna otra área de la lesión y debemos diagnosticarlo a tiempo. Entonces puede haber dos tipos de cono. Eso se llama una resección con cono. Hay un cono frío, es este caso, la foto que tienen, que es con bisturí, en la cual antiguamente se hacía con bisturí y se colocaban puntos para hacer una traqueoplastía y volver a hacer la plastía del cuello y que no haya mucha variación. Después evolucionó a un cono LIP, en la cual con una asa de radiofrecuencia pasan y deslizan por el cuello del útero, retirando toda la área sospechosa. Ustedes la ven ahí en las fotos. Entonces se retira, pudiendo retirar la área del exocervix e incluso si vemos que la lesión introduce a canal, podemos amplificar sacando parte de canal. Ustedes lo ven aquí en la foto del medio inferior, ¿no? La idea es hacer diagnóstico. ¿Y por qué me interesa hacer diagnóstico? Porque tengo que establecer en qué lesión estoy, en qué grado, en qué estaría. Y aquí donde viene. Cuando yo mando a analizar mi cono, lo que interesa en el cáncer de cuello del útero es la profundidad de invasión. Ya me rompió la membrana basal. ¿La ven acá? Acá se puede ver. Hola. Si yo amplifico mi lesión, miren. Si me rompe la membrana basal, acá se ve bonito, miren, medio violáceo lila. Si me rompió la membrana basal, ya me la rompió, ya es un infiltrante. Si me la rompió y profundiza 3 milímetros, será un estadio clínico 1-1. Si pasó los 3 milímetros hasta 5 milímetros de profundidad, será un 1-2. ¿Por qué? Porque tienen tratamiento. El 1-1 se trata de una forma, el 1-2 también va a tener su forma de tratamiento. Entonces, es importante establecer qué grado de profundidad tiene. Está en estadio clínico 1, hay un 1A, un 1B y un 1, hay un 1A1 y un 1A2. Ahora, hay un 1B. ¿En qué radica el 1B? En que ya la lesión es más de 5 milímetros, como se ve acá a la derecha,
pero menos de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y ya pasó a ser visible, porque hasta 5 milímetros uno no lo ve, acuérdense, es microscopio. Entonces acá tengo la lesión microscópica, pero que ya es un cáncer, ¿no es cierto? No voy a esperar, lo ideal es detectarlo antes que sea no operable, no manejable. Entonces yo esta enfermedad microscópica la puedo tratar. Si es más de 5 milímetros, miren el lado derecho, ya se pasó los 5 milímetros y hasta 2 centímetros ya se va a ver, ya va a ser una lesión de 5 milímetros, de centímetro y medio. Hasta de 2 centímetros será un estadio clínico 1B1. Hasta ahí todavía tiene tratamiento quirúrgico. Si paso un estadio clínico 1B2, ¿qué significa? Que pasó los 2 centímetros, miren la foto izquierda, pero es menos de 4 centímetros y solo está comprometiendo el cuello del útero, todavía le puedo dar la chance a esa paciente de operarla. Todavía es quirúrgico. Cuando sigue creciendo el tumor y en ese estadio clínico 1B3, ¿qué significa? Miren la foto. Ya pasó los 4 centímetros, ya perdimos la oportunidad de operar a esa paciente. Ya no se va a poder operar. ¿Por qué? Porque el pronóstico y las posibilidades que esta enfermedad esté fuera del útero ya son altas. Es decir, esta paciente con más de 4 centímetros ya tiene, según los estudios, un grado de diseminación a otros órganos. Entonces, recuerden, miren, yo la puedo operar cuando todavía tiene 2 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y medio, cuando tenía menos de 1 centímetro, cuando ni siquiera se veía. Entonces, no podamos perder la oportunidad de detectarlo a tiempo. Acuérdense. Y para llegar a estos 3 milímetros, 5 milímetros, pasaron todos los NIC, pasaron todas las displasias. Miren cuánto tiempo se demora en formar un cáncer al cuello del útero. Y en todo ese tiempo debemos nosotros actuar. Porque si lleguemos a un estadio clínico 1, 3B, más de 4 centímetros, ya no podemos operar a esa paciente. Porque operándola no vamos a controlar la enfermedad. Ya tiene que pasar a una terapia local y sistémica. Entonces ahí donde entra del punto de vista local la radioterapia y sistémica tenemos que darle quimioterapia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ya salió del cuello del útero y está viajando al resto del cuerpo. Me está yendo a hacer metástasis. Por eso nuestros pacientes se mueren 5 por día, porque perdemos la oportunidad de detectarlo a tiempo, operar y solucionar el problema controlando la enfermedad. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Ya me pasé el tiempo, Dios. Ahorita ya. Entonces, seguimos. Esta paciente ya pasó los 4 centímetros, ya no se puede operar. Perdió su oportunidad. ¿Qué nos queda? Tratar de frenar la enfermedad con los otros métodos de tratamiento que les mencioné. Por eso es importante. Y anatómicamente va a tener que otros compromisos externos. Por ejemplo, ya es un segundo grado, un estadio clínico 2A1. ¿Qué significa? O que creció más de 4 centímetros, pero que me está comprometiendo la vagina, como la foto que teníamos en las proyecciones anteriores. No solamente está en el cervix, ya está infiltrando la vagina. Entonces yo operar, ya no se puede operar, ya es terapia local. ¿Por qué? Porque ya se está adhiriendo, comprometiendo a órganos vecinos. Me está infiltrando la vagina en los tercios superiores. Puede ser un tercio superior, puede ser el tercio medio, más de 4 centímetros. Ya no se puede operar. Radioterapia y quimioterapia. Pasa estadio clínico 2B. ¿Qué significa? Que ya salió del útero, ya salió de la vagina y me está comprometiendo los parámetros, o sea, los ligamentos anchos. ¿Se acuerdan que yo les decía anatomía? ¿Qué tejidos están alrededor del útero? Hacia la parte inferior, vecindad, la vagina, ya me está infiltrando la vagina. Hacia laterales, los ligamentos anchos. ¿Quiénes están transcurriendo por el ligamento ancho? A ver, chicos, anatomía. ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver quién aprobó anatomía o quién llevó el curso de anatomía. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿quién responde? Pregunta de examen. Los uretes, doctora. Los uréteres, claro. Entonces, ¿quién pasa acá? ¿Dónde está? ¿Quién transcurre por acá? Los uréteres.
¿Quién más? Porque va a venir acá a la vejiga. ¿Quién más transcurre en el ligamento ancho? A ver. Anatomía. A ver, anatomía. A ver, si no me responde, voy a preguntar, ¿ah? Así como decía la doctora Frida. ¿Qué dicen, chicos? Anatomía. Nada. Pues, no me dejes mal. Entonces, si va al compromiso de los uréteres y va a haber por eso se llama un ahogamiento ureteral. Entonces, son los motivos por los cuales las pacientes fallecen. Si tiene comprometida la vagina, ese tumor sangra y las pacientes tienen grandes hemorragias. Será uno de los diagnósticos del certificado de defunción de hoy día. Si compromete los uréteres, ¿qué pasa? Origina un ahogamiento ureteral. Hay un estrangulamiento, una estenosis de los uréteres. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Ves? Ya me compromete los órganos vecinos. ¿De acuerdo? Estadio clínico 3A. Miren, ya bajó el compromiso del tumor y ya va a asomarse por el tercio inferior. Cuando hay compromiso del tercio inferior de la vagina, es un estadio clínico 3A, pero 3. Aquí comentábamos, un estadio clínico 3B, es que cuando este compromiso, los parámetros o ligamentos anchos ya me condiciona una hidronefrosis. ¿Ven la diferencia de diámetro de los uréteres? Sí, doctor. Entonces hay una hidronefrosis. Y si hay hidronefrosis, ¿qué va a haber? Sufrimiento renal. Son pacientes que hacen insuficiencia renal. Nunca se controlaron, nunca fueron al ginecólogo, nunca le hicieron Papá Nicolau, nunca le pusieron un espéculo. Dieron el tiempo para que se cumpla la historia natural de la enfermedad, la evolución. Forman una neoplasia, forman una lesión premaligna, forman un cáncer in situ, rompen la membrana basal, forman un cáncer infiltrante, crece 1 centímetro, crece 2 centímetros, crece 3 centímetros, compromete el parametrio, ahoga los uréteres y me hace una insuficiencia renal. Son pacientes que vienen con uremia, con edema agudo de pulmón, son pacientes que no orinan. Una de las causas por las cuales se llena el certificado de defunción de cada día. ¿De acuerdo? Cuando esto se pudo revertir, pudimos evitarlo para que no llegue a esta situación. Estadio clínico 3, chicos. Estadio clínico 3C, no solamente viaja y obstruye los uréteres, hace un drenaje linfático, viaja a través de los linfáticos. ¿Y a dónde se comprometen? Los ganglios. Al principio serán los ganglios ilíacos pélvicos, que son los más próximos al útero, pero también hará metástasis a los ganglios paraórticos, que también me pueden interferir en acuérdense, mis uréteres. Entonces ahí donde el crecimiento de ganglios pueden originar una compresión de los uréteres, insuficiencia renal. ¿Es cierto? Estadio clínico 3C. Estadio clínico 4. Cuando el tumor ya creció, miren, salió del cuello del útero, comprometió la vagina, sí, ya lo vimos en estadio clínico 2, 3, pero no con eso también se pasó a los órganos vecinos. ¿Quiénes son? Hacia adelante, no sé si se ve bien la foto, la vejiga. Y hacia atrás, ¿qué cosa hay hacia atrás, chicos? Anatomía. ¡Yujú! Uy, Dios mío, estos chicos se han ido. ¿A dónde? Me han dejado prendidos y se han ido. ¿Dónde está la delegada? Ariana. Ya lo voy a dejar ahí nomás. Vamos a cortarlo porque no están. ¿Dónde están? Estamos, doctora. No están en clase. ¿Quién está anatómicamente por detrás del útero? En vecindad. La vejiga, doctora. ¿Por Recto. detrás? Recto. Doctora. El recto. Entonces, miren la foto. Miren cómo el cáncer, en un ejemplo de tumor cáncer estadio clínico 4, ya salió del cuello del útero, ya comprometió la vagina, pasa los ligamentos y compromete el recto hacia atrás y compromete la vejiga hacia adelante. La invade, la infiltra. Y con la infiltración puede haber fístula. Entonces la paciente hace fístula recto-vaginal, hace fístula vésico-vaginal.
Y con esto, factor de riesgo y otras comorbilidades. Porque hay sepsis, hay infecciones. ¿Es normal que la cavidad, que el contenido fecal pase por vagina? No, doctora. No, doctor. ¿Se imagina la calidad de vida de esa mujer que pierde heces por la vagina? Estadio clínico 4. Entonces, esa paciente hace fístula recto-vaginal y que haga deposiciones por la vagina que no tiene un esfínter, es estar continuamente eliminando material fecal por vagina. ¿Y quién está próximo a esa vagina? En el introito, en el vestíbulo que dijo la doctora Frida. A ver. Nada. ¿La uretra, doctora? La uretra. ¿Y qué pasa si el contenido fecal llega a uretra? ¿Qué pasaría? Ahora infecciones, doctora. ¿Y ¿Perdón? tú? Infecciones, doctora. Por supuesto. Una infección. Una sepsis. Motivo del diagnóstico por el cual se llena el certificado de función de una paciente que muere por cáncer al cuello del útero avanzado. Sepsis. Si hay una compresión mayor a nivel fecal, rectal, obstruye la salida de la deposición, la paciente no puede hacer deposiciones. ¿Cómo se llama ese cuadro? Ya pasaron por cirugía, chicos. ¿Qué hace la paciente que no puede defecar por el ano? Porque está comprimido por tumor, está infiltrado el recto. Obstrucción intestinal, en ese Exacto. caso. Cuadros de obstrucción intestinal. ¿Y cuál es la evolución de nuestra obstrucción intestinal? A ver. Esto, chicos, no han pasado por cirugía. Hacen complicaciones, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos ahí. Muy bien. Entonces, la distribución por estadios, ¿qué tenemos? Una calidad de vida de la paciente que vienen con estudios, con estadios avanzados. Miren, en estudios para el año 2001, que no ha cambiado, miren el porcentaje en estadio 1 que viene, o que llegan al servicio de ya no se opera. El estadio clínico 4, menos, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta ustedes que 42, 43, 7, son estadios clínicos 2, 3, 4, la gran mayoría de diagnóstico del cáncer al cuello del útero, cuando es una enfermedad que se puede detectar a tiempo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctora. Sí, doctora, se puede detectar. Sí, doctora. Ahí está. Estos chicos no les gusta hablar, son tímidos. Ya. Entonces, está en nuestras manos, chicos, detectarlo antes que llegue a ser no operable y que tengamos el desenlace fatal que ya hemos comentado. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ay, sí. El tratamiento, ya les dije, quirúrgico solamente en estadio temprano. Un cono cuando todavía es diagnóstico, es microscópico, puedo darle márgenes libres, puedo solucionar el problema en un cono y no que llegue a desarrollar un cáncer. Puede ser una esterectomía simple, hoy en día también ya descrita para los estadios tempranos de cáncer al cuello del útero. O puede llegar a una esterectomía radical, sacar el útero y la linfadenectomía con todo lo que me conlleva, ¿no? Porque si no hacemos todavía ganglios centinela en el cuello del útero, todavía hay que sacar los ganglios, hay que hacer linfadenectomía. ¿Y la linfadenectomía qué me conlleva? Al linfedema de miembros inferiores. Morbilidad para la paciente, ¿no? Por algo que se puede detectar en pre. Y en los estadios más adelante, ya solamente el tratamiento es médico, como quedamos. Radioterapia, quimioterapia, para tratar de controlar la enfermedad local y sistémica, pero el pronóstico va a ser más triste, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda, chicos? Porque ya no me puedo explayar mucho, ya hablé bastante.
prevención. En nuestras manos está, chicos, la prevención. Y hay dos tipos de prevención, ¿es cierto? En nuestra historia natural, en evolución del cáncer al cuello del útero, la prevención primaria, tenemos la flecha de la izquierda. Antes de que haga un cáncer, yo tengo que tratar ¿cuál es la prevención primaria? ¿En qué se radica la prevención primaria? A ver si se acuerdan. A ver. Vacunación, doctora. vacunas ¿Perdón? y bueno, las vacunas y el Papa Nicolau. Tibio. Las vacunas, Solo es la doctora. vacunación, doctora. La vacuna, porque el factor es- causal, acuérdate, prevención primaria es ir al factor causal. ¿No es cierto? Tuberculosis, ¿quién es el factor causal? A ver. Perdón, El doctora, bacterio. el VPH, el papiloma humano. Y tuberculosis. El bacilo de Koch. ¿Doctora, podría repetir la pregunta? Bacterio. En todas las enfermedades podemos aplicar prevención primaria, prevención secundaria. La prevención primaria es ir al factor causal. ¿Es cierto? Para cáncer al cuello del útero, el factor causal, ¿cuál es? Papilomavirus humano. Entonces iré a actuar a ese nivel. Tuberculosis, ¿cuál es el factor causal? Bacilo de Koch. Claro, bacilo de Koch. Trabajamos a ese nivel, a nivel de bacilo de Koch. Entonces, si yo tengo la identificación del factor causal, yo puedo actuar a ese nivel. Eso se llama prevención primaria. ¿Y qué han hecho para el virus? Vacunas, como muy bien lo han dicho ustedes. Y para la prevención secundaria es cuando no tengo acceso a la prevención primaria, aplicaré mi prevención secundaria. Entonces ahí estamos. La prevención primaria será la vacuna profiláctica contra el papilomavirus, que hay varias vacunas en el mercado, como comentó tu compañera, quería preguntar, y ahí tenemos diferentes tipos de vacunas. La bivalente, que hubieron vacunas que salieron al mercado, la bivalente llamadas Hervarix por laboratorio GlaxoSmithKline en un inicio. Después salió la tetravalente, mejor dicho, salió después de la tetravalente, que produjo en producir el laboratorio Merck Sharp, ¿no? Su nombre comercial es Gardasil, y que ahora último la ha mejorado, porque era una tetravalente, solo incluía 4 serotipos, ¿no? Y ahí tenemos los serotipos que incluyen la vacuna. A ver, chicos, ¿quién se acuerda los serotipos que eran? Dayan, Félix, Eric. 6, 11, 16, 18, doctora. 6, 11, ¿y cuál más? 16 y 18, 18. doctora. 16 y 18. Perfecto, ¿ya ven? Entonces, laboratorio 16, 18, 6 y 11. 2 serotipos para lesiones benignas condilomatosas, 2 serotipos para lesiones malignas. Salió la vacuna tetravalente. Pero después la mejoró en el transcurso de los años y le incluyó 5 serotipos oncogénicos más. Y la convirtió en nonavalente. Entonces pasó a ser Gardasil 9, que es la última vacuna que está en el mercado hoy en día. ¿De acuerdo? También del laboratorio Merck Sharp, ¿no? Y con los diferentes esquemas de vacunación que tenemos. ¿No? Hoy en día se vacunan a las niñas a partir de los 9 años. De 9 a 14 años está indicada las 2 dosis que se aplica en el momento de la aplicación y a los 6 meses. Y a partir de los 15 años en adelante ya se colocan 3 dosis. Hasta los 45 años está establecido según la FDA, ¿no? En el esquema de 3 dosis. 0 al momento que se vacuna, a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Y qué hay con la población mayor de 45 años? No se prohíbe. O sea, la vacuna está indicada hasta la población de 45 años, porque los estudios están realizados hasta esa edad poblacional. No se han hecho estudios en población mayores, pero no prohíbe que no se lo pongan la población mayor, porque va a depender del estado inmunológico de esos pacientes. ¿De acuerdo? Prohíbe, perdón, escribe. ¿Qué más? Y la prevención secundaria, si no tengo acceso a la vacuna, estoy en un país de bajo recurso económico, una comunidad de bajo recurso económico, hasta que consigan la vacuna, entonces aplico mi prevención secundaria. ¿Cuáles son? Identificar las lesiones en estadio temprano, hacer mi tamizaje, mi despistaje, ahí entra el Papá Nicolau, mi prueba de papilomavirus si tengo recursos económicos, mi inspección visual con ácido acético y mi vinagre que lo voy a llevar a mi posto y a mi centro de salud, mi inspección visual con rubor. No voy a perder la oportunidad de detectar lesiones tempranas que todavía no son visibles. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más? Tengo que identificar mi población de riesgo.
¿Quiénes? Los que tienen los factores de riesgo que ya hemos comentado. Tener la opción de tamizaje y tratamiento, ¿no es cierto? Según el acceso y la realidad que yo tenga. Están descritos técnicas de ablación, técnicas de crioterapia, en las cuales se destruye la lesión, pero en lugares en los cuales yo no tenga acceso a un estudio colposcópico, a un estudio de biopsia, donde yo no pueda referir a mi paciente y antes que se pierda la oportunidad, existe la tendencia de ver y tratar. Pero de acuerdo a la realidad, si yo voy a estar en la capital de provincia, en Lima, donde hay patólogos, hay colposcopio, hay todo, aplicar probablemente la ablación y la crioterapia está todavía en cierta controversia y reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra prevención secundaria está basada en el diagnóstico precoz y la referencia de esa paciente que tenga una lesión al sistema de nivel inmediato superior para que pueda tener un tratamiento y podamos controlar la enfermedad. Listo, chicos, creo que me pasé un poco de tiempo, pero este tema me gusta, me apasiona y espero que a ustedes les haya podido sembrar el bichito de la responsabilidad que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora, Entonces, bastante claro. acuérdense, por favor, no se olviden, no les voy a dejar de decir, tenemos que bajar esa tasa de mortalidad. No puede ser, en nuestras manos está identificar una lesión que aún ni siquiera se ve, no es macroscópicamente vista, para evitar tener que llenar 5 certificados de defunción por día. ¿De acuerdo? Eso es muy triste para nuestro país. Listo, chicos, creo que con esto acabamos la clase que correspondía ahora.